Lucas 19, 28 al 44. Bueno, hermano, este mensaje de la entrada triunfal se ha predicado mucho. Todos los años celebramos la Semana Santa y todos los años se habla en todos los idiomas del mundo, ya que el Evangelio ha trascendido fronteras. Se habla de este día de la entrada triunfal, así se le llama la entrada del Señor a Jerusalén en la última semana de su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que acontece en esta última semana tiene una relevancia extraordinaria. La última semana en que el Hijo de Dios estuvo entre nosotros en la tierra. Ustedes saben que siempre que una persona va a partir, las cosas que tiene que decir son muy importantes. ¿Amén o no? Casi siempre nos reunimos cerca de las personas que están al partir en medio de la familia o que ha tenido una cercanía con nosotros, porque en ese momento quiere decir algo muy importante para todos los hijos. Yo recuerdo cuando mi mamá iba a morir, ella nos llamó a todos para darnos una palabra a cada uno, muy significativas. Y las palabras que se dicen ahí casi nunca uno las olvida. ¿Amén o no? Porque son palabras nacidas del corazón, sabiendo que habrá una despedida visible, tangible. Se dicen cosas que son trascendentales. El Señor ya tiene que partir y cada hecho, cada segundo tiene una relevancia tremenda. Aleluya. Y yo quiero caminar con ustedes en este día de la entrada triunfal a Jerusalén para ver algunos elementos que hoy suenan con fuerza y trascienden a la expresión de la interpretación más aguda de lo que es el reino de Dios. Diga conmigo, reino de Dios. Ustedes saben que el tema principal de Jesús, desde que comenzó hasta que resucitó y se presentó ante unas 500 personas. El tema central de la vida de Jesús fue el reino de Dios. Cuando él empezó dijo: arrepentíos porque se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y dice el apóstol Pablo en los Hechos que cuando resucitó estuvo por 40 días. Fíjense si era importante el tema. Es decir, él resucitó y por 40 días, dice, estuvo hablando y confirmándole a sus discípulos, ¿qué tema? El reino de Dios. Si ustedes leen los Hechos, cuando está escribiendo Lucas, dice que estuvo después de resucitar otra vez hablando del mismo tema. ¿Cuál era el tema? El reino de Dios. Era su tema central. Era el tema de Jesús. Era la idea cardinal de todo su mensaje, hablando del reino de Dios. Pero sucedía una cosa en el fondo histórico de Israel, que es bueno que entendamos por qué mataron a Jesús. Fíjense lo que dice Jesús aquí. Si tú conocieras el día de tu visitación, si supieras quién está entrando hoy, aleluya, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el autor de la vida. Y ese día esa nación, con sus ojos cerrados, iba a gritar: mátenlo. ¿Cómo pudo estar tan tupida Jerusalén? ¿Cómo pudo Israel estar tan ciego? ¿Cómo no ver al Mesías? Con tantos milagros le costaba todavía decir: sí, él es el Mesías. ¿Cómo los gobernantes de Israel no pudieron percibir la trascendencia de aquel que estaba entre ellos? Él decía: si no me creen por mis palabras, miren mis obras. Soy yo el Mesías, el Salvador del mundo. Soy yo el Hijo de Dios. Los romanos lo mataron porque él se hacía rey. Había un solo rey para Roma. Ellos entendían claramente qué cosa significaba ser rey, ¿sí o no? Ser rey era ser soberano,
era ser el Señor y el César era el Señor. ¿Dicen amén? Era el Kyrios, el Señor. De modo que al Jesús hablar en medio de un país que estaba gobernado por Roma y decir que Él era el Rey y el Señor, por ser el Señor lo matan los romanos. Y los judíos lo matan porque Él decía que era el Hijo de Dios, y al decirlo ellos entendían bien que Él se hacía igual a Dios. De modo que Él decía, yo soy Dios entre ustedes. Se lo matan los judíos porque Él decía que era Dios, y los romanos porque Él era el Kyrios, el Señor, el Rey. Capta, si no, no puedes entender el Evangelio. Puede estar en este tiempo y estar todavía en la contradicción de no entender qué es el Evangelio. Y aquí es extraordinario, cada detalle. Jesús va a entrar a Jerusalén y Él le dice a los discípulos, entren a la aldea de enfrente, con intención. Incluso estaba al cumplirse una verdad profética. Estaba profetizado por Isaías. Voy a entrar a la ciudad, búsquenme un pollino en el cual no ha entrado nadie jamás, cumpliendo una profecía, y entra en un pollino. ¿Dicen amén? En un pollino. ¿Qué significado? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Por qué Israel no lo conoce? ¿Por qué Israel le mata? Hoy los judíos no quieren decir que ellos mataron al Mesías. Dicen que ese era un falso Mesías. Todavía se habla de Jesús entre el pueblo de Israel. El Israel de hoy no reconoce a Jesús como el Mesías. Está esperando al Mesías. El Israel de hoy tiene un criterio completamente nefasto acerca de Jesús como el Mesías. Es una farsa en sus criterios y convicciones. De modo que todavía hoy Israel está perdido. Ahora, si usted no entiende eso, usted no va a poder interpretar los tiempos. ¿Dicen amén? Como en los días en que Jesús vino. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué no le ven? ¿Por qué no le entienden? Porque después del exilio babilónico, ¿cuántos años estuvieron en Babilonia? Profetizado por Jeremías, 70 años. Pero también Jeremías profetizó, después de 70 años regresarán. ¿Amén o no? Y por decreto de Ciro regresan y están construyendo de nuevo allí el templo. Dios había profetizado de Ciro con nombre y todo. ¡Aleluya! Ciro se debe haber sorprendido cuando dijeron, Ciro, tu nombre está aquí. Y dice que tú eres el que vas a dar el permiso para que se construya el templo. Y dijo Ciro, así mismo será. ¡Aleluya! El que gobierna, quiero decirte que Dios ha sido rey y siempre lo será. Él es el que quita y Él es el que pone. Hay algo que debemos entender ahora. ¿Por qué Jesús, si ya es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús nunca ha dejado de ser Rey. Nunca lo ha dejado ni nunca lo será, porque Jesús es Dios. Entonces, ¿qué rey es el que está entrando y qué reino es el que se está acercando a los hombres? ¿Por qué está entrando en un burrito? Un animal de carga, diga de carga. Jesús, ahí no está pasando nada por casualidad. Cada cosa es detallada y las profecías lo confirman. Dios nunca ha perdido una batalla. A Dios nadie le ha dado un golpe de estado. Nadie lo podrá sorprender jamás. Su reino es eterno y sempiterno. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, lo que sucede es que después del periodo babilónico ellos llegan. Escuchen lo que pasó. Y miren por qué estaba todo Israel ciego. Después del periodo babilónico, entre el gozo de lo que Dios estaba haciendo, Israel no tiene rey. Y al no tener rey Israel, empieza a sentarse en el trono
el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote comienza a gobernar. Un sacerdote comienza a ser el que gobierna la nación. Y ahí comienza a prostituirse la finalidad del sacerdocio. Como pasó con el primer obispo en Roma, que caída Roma, ya no había emperador, y él tenía tremendas recomendaciones. En el imperio tenía un nivel de crédito extraordinario. ¿Y qué pasó? Como no podía ser emperador, lo hicieron papa. El primer papa fue un obispo sentado en el trono de Roma. El mismo espíritu. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Todo empezó bien. ¿Dicen amén? Pero los israelitas fueron completamente sacudidos por varios imperios. No solamente por el imperio babilónico, también por el imperio medo-persa. Después vino el imperio griego. Y Antíoco Epífanes fue desastroso en la asimilación de la fe judaica, desastroso. Contaminó el templo y el altar. ¿Dicen amén? Y empieza el sacerdocio y la vida religiosa en Israel a estar luchando en el corredor histórico. Estoy diciendo cosas, por eso ustedes ven que hoy los judíos celebran Hanukkah, que es cuando el levantamiento de los macabeos se levantó para liberar a Israel de toda aquella expresión completamente nociva. Hoy los judíos lo celebran su Hanukkah, dicen amén. El día en que se liberaron, pero siguió el conflicto, a pesar de que tenían liberación política, se había corrompido el poder espiritual del pueblo. Los saduceos y los fariseos gobernaban la vida religiosa y la vida política de Israel, aún en el imperio romano cuando llega Jesús. Pero los saduceos, que descendían de Sadoc, el sacerdote que no traicionó a David, porque Abiatar lo traicionó, pero Sadoc, que fue fiel al rey y fiel a la verdad de Dios, cuando Absalón se levantó contra David, recibió una profecía de parte de Dios, que el sacerdocio sería quitado de la línea de Abiatar, que eran todos de la línea de Aarón. Proféticamente, todo sacerdote en Israel tenía que venir de la línea ¿de quién? De Aarón. Para que ustedes entiendan cuando llegó Jesús, por qué la gente estaba perdida. ¿Y qué pasó? Sadoc recibió una profecía de que de su linaje, solo el linaje de él sería reconocido para el sacerdocio. Qué lindo, por su fidelidad. Y de los hijos y de la descendencia de Sadoc, de ahí donde ustedes ven los saduceos, vienen de Sadoc. Pero ¿qué sucedió con los saduceos? Que en el camino, en su relación, justamente enfrentándose al imperio griego, desconcertados en toda la expresión de la vida espiritual, ya se compraba el sacerdocio. Por eso los saduceos que ustedes vieron en los días de Jesús no eran descendientes directos de Aarón. Estaban fuera del designio divino. ¿Cómo lo van a poder ver? Y esos saduceos, uno de ellos llamado Menelao, compró el sacerdocio y empezaron a dejar de tener el corazón en el altar, dedicados a orar y dirigir espiritualmente al pueblo y ofrecer el sacrificio como estaba establecido en la ley. Y su finalidad era lo que Jesús llegó al templo y sentenció: mi casa será llamada, ¿qué cosa? Casa de oración. Y ustedes, saduceos sin vergüenza, ¿lo han convertido en qué? Convirtieron el sacerdocio en un negocio. Para que entiendan los tiempos presentes, ellos gobernaban el negocio. Su finalidad no era para nada espiritual, porque no eran de la línea directa de Aarón. Su pasión y amor no eran por Dios, sino por las cosas de Dios. Por su posición política, eran los que establecían relación en el sacerdocio con los gobiernos que lo gobernaban. Eran más fieles a los gobiernos que a Israel.
y su propósito con Dios. Los saduceos no creían en los ángeles. Los saduceos no creían en la vida eterna. No había vida después. Usted se imagina dirigiendo espiritualmente a un pueblo y usted no cree en la vida eterna. Usted no cree en la resurrección. Y exigían que solo al pueblo, solo la palabra aceptada dentro del pueblo de Israel era el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Los libros escritos por Moisés. Nada más. Y eran celosos y vigilantes. Nada de profetas. No creían en el Espíritu. No había una actividad profética porque los profetas los condenaban, los señalaban y ellos no querían perder su posición. Intencionalmente acabaron con las profecías. Se aferraron al gobierno y a sus intereses materiales. Hoy la pala y el pico de los excavadores ha sacado a relieve las grandes mansiones de los saduceos. Eran millonarios. Era un negocio, la vida del templo. Cuando alguien llegaba con una oveja, caminaba leguas, millas, para ofrecer el sacrificio. Siempre había un saduceo que decía, tiene una mancha, aunque no era visible, para que comprara la oveja allí. Por eso, cuando Jesús volcó las mesas, ya ustedes saben cómo se pusieron los saduceos. Este no nos conviene. Y no nos interesa de dónde ven. La verdad no nos interesa. Lo que nos interesan son las cosas y nuestra posición. Por eso es que le vendieron a Roma, hay que matarlo. Eso no es lo que dijo el sumo sacerdote. Porque él dice que él es rey. Tú sabes que solo hay un rey, que es el César. ¿Cómo el sacerdote de Israel va a reconocer a César por encima de Jehová su Dios? Y los fariseos, que sí creían en la resurrección, se hicieron legalistas. Por un lado, se institucionaliza el sacerdocio. Trabajaban en todo tipo de elocuencia. Le llamaba a Jesús la cátedra de Moisés. Ellos escudriñaban las escrituras, se hicieron catedráticos. Hoy cuando ustedes oyen hablar de doctores en divinidad y todos los títulos, cuidado, no se puede perder la experiencia espiritual y quedarse solo en la letra. La letra, dice Pablo, mata, pero el espíritu vivifica. Los fariseos se quedaron en la letra, la estudiaban y Jesús les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que ahí está la vida eterna. Las escrituras hablan de mí, yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Pero Jesús era una amenaza tanto para los saduceos como para los fariseos. Y ahora el pueblo no tiene la visión profética de Jesús, sino tiene la visión rabínica. Los maestros que estaban en Israel estaban bajo el auspicio de los saduceos y de los fariseos. Y el tipo que están esperando como rey es el que viene con fuerza en un caballo alazán para darle victoria a Israel. Y el que va a entrar a Jerusalén dice, búsquenme un burrito. ¡Aleluya! Pero no estaba escrito. Miren lo que dice Mateo. ¿Cuántos dicen amén? La pinta de Jesús no era la pinta que esperaba el pueblo, porque el pueblo estaba instruido no por la versión profética, sino por la versión rabínica. Por eso Jesús dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. ¡Aleluya! Los que gobiernan en Israel vienen de esa línea descendientes de Sadoc, pero que se corrompió en el camino. Ojo al leer los tiempos. Ojo al reinterpretar la historia. Y ahora mira qué pasa, hermano. Mira en Mateo. Quiero decirte, esto es lindo. ¿Cuántos dicen amén? No había hablado de eso en ningún mensaje sobre la entrada triunfal. Lo estoy haciendo aquí. ¿Dicen amén? Pero mire, en Mateo 21, ustedes van a ver lo que digo. Dice, si no usted ve eso y le dice, ¿y por qué está pasando esto de que Jesús mandó
Jesús tenía capricho de montarse en burro. Jesús está lanzando un mensaje claro. Aleluya. Mi reino no es de este mundo. Yo no soy el rey que ustedes están esperando. Yo soy el rey que el Dios de la gloria está mandando. Mire lo que dice. Cuando se acercaron a Jerusalén, esta es la versión que nos da Mateo. ¿Dicen amén? Estábamos leyendo a Lucas. Y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció. ¿Para qué aconteció? Para que se cumpliese lo dicho por ¿quién? Pero el pueblo no escuchaba a los profetas. ¿A quién escuchaba el pueblo? A los rabinos, que bien interesados algunos hablaban de la libertad de Israel y que Israel volvería a ser una nación, como hoy se habla en las noticias. Muy bien intencionados por la paz de Israel, pero la paz de Israel está escondida en Jesucristo. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. Nadie le podrá dar paz a Israel ni al mundo, sino solo Jesús. Y si tú eres cristiano, tú tienes que estar en la viva con eso. Porque si no, bota tu Biblia. Empieza a confiar también en los hombres y en los programas humanos y en los reinos de acá abajo. Ahora mira lo que dice. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, ¿qué dijo? Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene. ¿Cómo viene? En un caballo, con una espada, a acabar con Roma. Tu rey viene, ¿qué dice? Tu rey viene a ti. ¿Cómo viene? Manso. Ese rey no le gusta a la gente. ¿Cuántos dicen amén? El rey que dice: perdonad a los que os maldigan. Amad a los que os aborrecen. Perdonad. ¿Sabe lo que el Señor le diría ahora a Israel y a Irán? Reconcíliense. Y un día va a suceder. Escucha esto lo que viene. La profecía que hay para el futuro con Irán es que cuando Israel se convierta y acepte esta versión del Mesías, será la primera nación iglesia en el mundo. Y yo espero ver ese abrazo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los hijos de Abraham, por medio de Cristo, se reconcilien. Porque nadie puede reconciliar a esa gente sino Jesucristo. Dice la palabra, hablando de ese tiempo y del evangelio, que las armas se convertirán en asadones y el león pastará con el carnero. Lo mejor del evangelio está por venir. Ahora mira lo que dice. Decid a la hija de Sión: aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal. ¿De qué? ¿Animal de qué? De carga. Note eso, animal de carga. ¿Por qué Jesús coge un animal de carga, no de paseo? Jesús no entró en esa de las yeguas de Salomón, que eran los Lamborghinis de aquel tiempo. ¿Dicen amén? Jesús no dijo: cójame un carruaje. Jesús dice: cójame un burrito de carga. Porque mi misión no es pasear como rey. Mi misión es a venir a cargar el pecado de la humanidad. Yo no vengo a pasear, yo vengo a cargar sobre mis hombros el peso del pecado de la humanidad y vengo a reconciliar a los hombres con Dios. ¿Quién lo dice? Vamos a ver Isaías 53, a ver si habla de ese burro de carga. ¿Dicen amén? ¿Qué dice Isaías 53? Vamos a irnos rapidito. ¿Por qué ustedes ven que nadie lo reconoció? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Isaías qué? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Nadie creyó? Isaías está profetizando antes de que todo eso sucediera.
¿quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, pero ¿cómo le veremos? Sin atractivo, para que no va a aparecer el rey que tenemos nosotros, el concepto que tenemos de un rey. Jesús no parecía ser para los judíos jamás. ¿Cómo que tú eres el Mesías? Tú no te pareces al Mesías que nosotros tenemos en la cabeza. Tú eres el hijo de José. Y ni se sabe si eres el hijo de José. Porque tremenda controversia que hay sobre tu identidad. Dijo María que un ángel. ¿Usted sabe cómo es eso? Nosotros que somos cubanos. Ahora se embarazó y dice que del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice amén? Así creció Jesús en un ambiente de controversia. Todo el mundo tenía un criterio acerca de su identidad. Este es el hijo de una que dijo, después de salir con la barriga, dice que el Espíritu Santo la embarazó. Fíjense que un ángel le tuvo que decir a José, no es mentira. Porque si a José, María se lo dice que cuando María dijo estoy embarazada, dice que como era justo y no quería desacreditarla, quiso dejarla secreta. Mira María, no quiero mal para ti, pero yo eso no. Dicen amén. Y dice que vino un ángel y le dijo, oye, no es mentira. Esto que tú ves en ella es el Espíritu Santo de verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero los que no vieron al ángel siguieron con el comentario. De modo que Jesús crece con esa controversia acerca de su identidad. Si era verdad lo que él decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Todo el tiempo, hasta que lo mataron. Y ahora escucha, dice, esto es riquísimo, vamos a leer Isaías rapidito, porque dice, despreciado, ¿y qué más? Y desechado, ¿dónde? Despreciado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos, dice Isaías, de él el rostro, que ¿cómo fue? Menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él. Quiero decirles hoy que hay cientos millones de judíos que nunca han leído Isaías 53 y ya ustedes saben por qué. Porque los judíos establecieron al margen de la escritura la interpretación tradicional. Y hay una muy fuerte llamada el Talmud que sentencia a Jesús. Todavía siguen siendo un pueblo que Dios tiene un plan especial con ellos. Pero hoy están fuera de la gracia del Señor. No han aceptado esa gracia. Pero Dios no se ha olvidado de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ha usado, eso vamos a hablarlo después. ¿Por qué ha usado a Estados Unidos? Por la influencia del cristianismo en esta nación. Todo el que es verdad cristiano ama a Israel. Eso es un latido que tú tienes dentro. Yo recuerdo una vez, para hacerle un chisme rapidito, dentro de la doctrina, que yo estaba en Camagüey, yo iba bajando las escaleras del templo, estaba pastoreando, y cuando bajé había un joven que estaba en las escaleras. Entonces lo saludé, se veía extranjero, y le dije, ¿cómo estás? Me dice, muy bien, hablaba español. Y le dije, ¿de dónde eres? Y me dice, yo soy de Israel, yo soy judío. Y el gozo que él vio en mí, él estaba sorprendido. Porque yo le dije, no me digas, lo abracé, me emocioné, no sé si lo besé, porque yo soy muy besucón. Y él me miró y le dije, vente, hoy vas a comer conmigo en mi casa. Y lo subí y él me dice, ¿por qué me estás tratando tan así? Estaba velado sus ojos. Él no podía ver lo que él significaba para mí. Le dije, tú eres del país de donde viene la salvación, porque de Israel viene la salvación. Israel es la cuna del Mesías. Y entonces
me abrazó y me dice, wow. Yo creo que el Espíritu Santo tuvo que haberle dicho, esta gente ha reconocido al Mesías que ustedes han estado despreciando. A los suyos y los suyos, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esos serán llamados hijos de Dios. A pesar de que él no veía, yo sé que yo recibí una bendición. Porque bendita la nación que ora por Israel. Porque los que bendicen a Israel serán bendecidos. Y el problema del mundo hoy, y así será la tercera guerra mundial, se va a dar por el conflicto de aquellos que son soberbios para no entender que ese pedacito de tierra no ha desaparecido, no por Estados Unidos. Esa nación pequeñita rodeada de enemigos gigantes no ha desaparecido, no por Estados Unidos, sino por el Dios que le dijo, yo soy el que te he puesto ahí. Ustedes ven lo que está recibiendo a Irán, que queremos la misericordia para Irán. Pero el ayatolá, los ayatolas, en 1979 surgieron con una convicción ideológica. Una convicción ideológica, hay que destruir a Israel. Porque no aceptan la legalidad del Estado de Israel. Y el conflicto del mundo va a ser cuando se reúnan las naciones y estén luchando no contra Israel, sino contra el Dios que es el dueño del cielo y de la tierra. Y cuando tú eres el dueño, tú le das las cosas al que tú se las quieras dar. Hace poquito yo estaba en mi casa y el Señor estaba acariciando mi mente con esta verdad que es trascendente. El Señor es el dueño de la tierra. Hermano, tú te has puesto, y ahí empecé a pensar, te has puesto a pensar que a veces decimos, esta casa es mía, yo la compré. Y dice el Señor, pero te vas a ir. Y pregúntate, ¿cuánta gente ha estado viviendo ahí donde tú estás diciendo que es tuya? ¿Ustedes saben dónde está la casa de Salomón? Y él decía, esta casa es mía. Y nosotros decimos, esta es la casa mía. Y dice el Señor, y el carro que tú tienes, toda la materia prima es mía. Por eso él dice, el oro y la plata son míos. Te vas a ir y vendrán otras. La tierra es mía. Aleluya. Aleluya. Qué necedad, qué estupidez. Por aquello a que nos aferramos, dice el Señor, tú no sabes que eso es mío. Los hombres van y vienen, pero Él permanece para siempre. Y yo alabé al Señor y dije, wow, Señor. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz ya empezó a cargar. El castigo de nuestra paz fue, por eso el burrito de carga, fue sobre él, y por su llaga, y ahora viene más, todos nosotros, ¿qué pasó? Nos descarriamos, cada cual se apartó, mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? El pecado de todos. Clarito lo estaba profetizando a Isaías, para cuando llegara el Mesías lo recibieran. ¿Cuántos lo quieren recibir tal como Él es? ¿Cuántos lo hemos recibido? ¿Cuánto el día de nuestra visitación lo vimos? Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Mira lo que dice en Lucas. Aleluya, Semana Santa. Ya usted sabe lo que está pasando en Semana Santa. Porque mucha gente todavía está celebrando a Jesús, no sabe quién es. Lo están viendo como los saduceos y los fariseos. Los fariseos legalistas. Tan legalistas eran los que escudriñaban la Biblia, las Escrituras, que le añadieron 613 preceptos a la ley en esa versión tradicional. Uno de esos preceptos era tan extremo que en el día del sábado no se podía cargar ni el peso de un alfiler. Así andaba la gente. Pero lo peor
es que eran hipócritas. La palabra fariseo era símbolo ¿de qué? De hipocresía. Ponían carga en la gente que ellos no se atrevían ni a tocarla. Pero el orgullo y la vanidad, dicen amén, y la mucha letra y la mucha elocuencia los apartaron de la humildad y de la experiencia espiritual y de una relación real con Dios. Oraban en las esquinas para que todo el mundo escuchara su verborrea, oración que Dios no oía. Diga conmigo, religión no es igual que relación con Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo no vino a traer una religión. La religión nunca resolvió nada. La mejor religión del mundo ha sido la judía, dirigida por Dios. ¿Ustedes se imaginan a una religión dirigida por Dios? Ni Ayatolá, ni la Iglesia Católica, que hizo lo mismo, porque se institucionalizó, se politizó. Jesús está hablando que Él viene a traer un reino que no se impone con la fuerza. Es un reino que establece la justicia divina a través de la convicción de la fe, por gracia. Por eso es que no podemos nosotros, como cristianos, a pesar de que queremos cambios en nuestras naciones, y deben venir cambios a Cuba, como cambios en Venezuela y en el mundo, dicen amén. ¿Sabe que un gran pensador norteamericano dijo algo extraordinario? Dijo, lo que ha hecho grande a Estados Unidos, la grandeza de Estados Unidos, es la separación de la iglesia del Estado. Que la iglesia sea la iglesia y el Estado sea el Estado. Cuando la iglesia pierde su visión, deja de ser sal. Cuando la iglesia se politiza, cuando la iglesia se institucionaliza, pierde su visión. Y al perder su visión, pierde su misión. No es que los cristianos no tengan participación en la política, dicen amén. No es que los cristianos no tengan criterios políticos, pero nuestra verdadera militancia es con el reino de Dios y su justicia. Daniel estaba en el reino de 4 emperadores, diga 4. Pero lo que tuvo que pasar Daniel para ser fiel a su Dios, lo metieron en el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no eran leales o fieles más que a Dios, al rey. Nuestra fidelidad es con Jehová. Yo no sé si tú eres republicano o demócrata porque tienes sentimiento o porque tu padre o tus abuelos. No hay ningún problema en que tú tengas alguna participación política o un cargo en el gobierno. El problema es cuando dejas de militar en el reino de Dios y su justicia. Porque no puedes imponerle al hombre ni a ninguna nación que haga la voluntad de Dios. La luz moral puede identificarse con la luz civil, con la ley civil, pero no puede imponerse el evangelio. La Iglesia Católica trató de imponer el evangelio al mundo entero. ¿Qué trajo? La Santa Inquisición. ¿Qué dijo Atoey? ¿No es verdad que parecía buena la cosa? Todo el mundo tiene que ser cristiano aquí. Nadie puede ser salvaje. Tienen que aceptar la fe. Pero Cristo no puede ser el rey del que no es transformado y regenerado en el corazón. Dios no es el rey de pecadores no arrepentidos, sino de pecadores transformados, que tienen al Espíritu Santo que produce el querer y el hacer por la buena voluntad de Dios. Cuando quisieron hacer rey a Jesús, Él dijo, no, mi reino no es de este mundo. Hay que lavar el corazón y transformar el ser humano. Yo soy cabeza, pero sobre todas las cosas de la iglesia. La Iglesia Católica, ¿cuántos crímenes de lesa humanidad con una buena intención? Y nuestro indio Atoey fue tremendo. Pues cuando estaba en la hoguera, ¿qué le dijeron? ¿Tú quieres ir al cielo?
¿Dicen amén? ¿Y qué dijo Atoy allí en la hoguera? Con el fuego ahí. Tú sabes lo que tú con una Biblia diciéndole a la gente, te vamos a quemar. Pero asado y todo, quiere ir al cielo. Y Atoy se quedó mirando. Un tipo que no tenía cátedra, pero qué iluminación. Dijo, ¿y ustedes van? Porque si ustedes van, yo no quiero ir. ¿Quién usted cree que entró al cielo, ellos o Atoy? Porque Dios lo juzgó según la iluminación de su conciencia. Por eso, Daniel no impuso sus creencias en el imperio. El gran mensaje y doctrina de Daniel era su ejemplo. No puedes orar, ahora oraré 3 veces al día. Porque no quiero posición política por encima de la adoración a mi Dios. No quiero nada que Dios no me dé. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy hablando? Estados Unidos ha sido grande por la influencia de los cristianos en el país, en su constitución, pero no es una iglesia. Por eso usted no puede ver al gobierno como si el gobierno fuera pastores y líderes llenos del Espíritu Santo. Usted tiene que discernir quién está lleno del Espíritu y quién no. Y el que un presidente sea cristiano no hará a la nación cristiana. Influenciará. Pero no puede imponer que el evangelio allí se instituya. Lo único que puede establecer es que la ley moral de Dios incida en la ley civil. ¿Cuántos dicen amén? Que se discierna el bien del mal. Que haya un código penal para penalizar las acciones de los pecadores o de los transgresores. Pero no se puede prevenir el mal. Solo puede condenarse. ¿Cuántos dicen amén? El único que puede prevenir el mal es el Espíritu Santo en el corazón. Por eso Jesús entra a Jerusalén montado en un pollo. Manso. Yo no vengo a ser el rey ni a tumbar al emperador. Yo no me vengo a fajar con Roma. Yo me vengo a fajar con el verdadero enemigo de la humanidad que se llama pecado. Para que Roma se salve y para que Israel se salve. Para que se salve Rusia y para que se salve Ucrania. Para que se salve Irán y se salve Israel. Y para que se salven todos los países de América Latina. Hay que pelear contra el virus del pecado. Porque solo Cristo salva. Ustedes saben que hace un tiempo fue a Cuba Frei Beto y habló con Fidel, se hizo muy popular, hizo hasta un libro, era muy famoso y hasta se habló de Fidel y la religión. Y tú sabes lo que planteaba ese hombre, que empezó la teología de ¿qué? Se le llamó la teología de la liberación. Eso fue un movimiento en toda América Latina. La teología de la liberación en El Salvador cundió y eran pastores, llegaron al seminario con la teología de la liberación y apoyaban el espíritu de las guerrillas para liberar a los pueblos de la opresión. Y tú sabes cuál era el mensaje, el secreto, que lo primero que debía recibir un pueblo era liberación política, después libertad económica y luego libertad espiritual. No le puedes predicar a alguien sin antes darle un pedazo de pan. ¿No suena lindo? Cuando Dios dice no solo, sino de toda, busca primero y todas las demás cosas. Estados Unidos no empezó con pan, empezó con un grupo de peregrinos y puritanos que pactaron con Dios. Tú serás primero en nuestras vidas. Y no hay pueblo, por muy pequeño que sea, aleluya, lo demostró Israel, que pacte con Dios. Si Cuba pacta con Dios, aleluya,
Si Venezuela pacta con Dios, si cualquier nación en el mundo se humilla ante Dios, vendrán tiempos de refrigerio y bendición. Porque dice Job, las naciones gimen por el poder de los grandes, mas ninguna dice, ¿dónde está Jehová Dios que da cánticos en la noche? Y si Cuba no deja la brujería y deja de estar completamente entregada al satanismo, no hay hombre que la pueda salvar. No hay políticos que lo puedan salvar. Porque solo Cristo salva. Ojalá que el pueblo de Cuba eleve sus miradas al Dios de la gloria, al Cristo Redentor en esta Semana Santa. Que Venezuela mire a Cristo, que América Latina mire a Cristo, que Ucrania mire a Cristo, que Rusia mire a Cristo, que Estados Unidos acabe de levantar completa la mirada a Cristo. Y que lo dejemos entrar en un pollino, cargando nuestros pecados y nuestras faltas, y los recibamos como nuestro Señor y Salvador. Quiero orar por ti en esta hora. Aquellos que en Semana Santa reconocen que ese Cristo que andaba en un burrito es el Dios de la gloria. Que Él no vino aquí a demostrar que Él es el Todopoderoso, porque Cristo no tiene que demostrar eso, Él es el Todopoderoso. Él vino aquí a luchar con lo que tenía que luchar, el problema del pecado que separa al hombre de la paternidad divina. Era una parte del reino que había que resolver. No la soberanía de Dios, sino la paternidad divina. La reconciliación del hombre con su Padre Celestial. Y la única forma de lograrlo es acabando con el pecado, que está en todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres son pecadores. Todos los hombres necesitan a Cristo. No hay justo ni aún uno. Todos se descarriaron. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si todos miramos a Cristo, tendremos salvación. Aleluya, porque de tal manera amó Dios no a Israel, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Tú y yo somos mensajeros de ese mensaje universal, del Cristo que salva, del Cristo que perdona, del Cristo que limpia, del Cristo que reconcilia, del Cristo que hace que los hombres se abracen y oren, que los hombres se amen y no se deseen destruir. Aleluya. Y ahí donde estás, qué lindo poderle decir en esta semana: Señor, yo no solamente te creo, sino que yo te recibo. A mí no me es impuesta esta salvación. Yo te recibo, Señor. No hay que imponérmelo. Tú viniste en un burrito para no imponer, sino para convencerme y motivarme por amor. Y yo te creo y te recibo en mi corazón. Porque a Cristo no solamente hay que creerle, hay que recibirlo. Por la convicción de la fe, tú eres el Salvador. Tú eres el Señor. Ese que han matado, ese que han crucificado, mi boca confiesa que tú eres el Señor. ¡Aleluya! Yo creo en ti, Jesús. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y hasta que tú no lo recibes creyendo en Él, no eres salvo. Porque Él no te lo va a imponer. Jesús no vino a imponer fuerza. Jesús vino a convencer al mundo a través del Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio. Para que convencido le recibas, creyendo en Él como tu Señor y Salvador. Y si confiesas con tu boca que ese Jesús, manso y humilde, que ese Jesús que despreciaron los de su tiempo,
que ese Jesús sobre el cual hubo una controversia enorme, si tú lo confiesas por convicción, tú eres el Señor. El día de tu visitación es un día extraordinario y es hoy. Hoy es el día de tu salvación. Aleluya. Y quizás hay alguien aquí que quiera confirmar su fe, o alguien que, sí, yo creo en Jesús, pero que de verdad hoy tú quieres decirle: Señor, entra en mi vida. Yo te recibo. Te despreciaron, pero yo creo y te recibo. Aleluya. Señor, alguna gente te negó, pero yo te recibo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Mesías, que no viniste aquí a mostrar fuerza, porque dijiste claramente a Pilatos: si yo quiero, ahora mismo baja un ejército del cielo. Pero yo no he venido a mostrar fuerza aquí. Yo he venido a cargar el pecado de la humanidad. Esa es la verdad. Para eso he nacido, para la verdad. ¡Aleluya! Y si tú quieres decirle hoy: Señor, te entrego mi vida, yo te creo. Alguien que quiera confirmar también su salvación, entendiendo la verdad de Dios, dice: wow, Señor, gloria a tu nombre. Algunos, Señor, te negaron, te rechazaron. Hoy todavía Israel no lo cree, pero yo lo creo. Aleluya. Tú eres el Mesías. Yo no sigo la doctrina de los rabinos, yo sigo la doctrina de los profetas. Aleluya. Y yo abro mi corazón a ti y dile al Señor: gracias, Jesús. Yo te creo, Señor. Y este día, que es el día de mi visitación, porque el día del Señor es hoy. Acuérdate, el día del Señor no es domingo, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Hoy es el día de salvación, hoy, hoy, hoy. Hay que confesarlo hoy, hay que creerle hoy, hay que abrir el corazón hoy. Y dile: Jesús, yo sí te creo. Tú eres el Verbo de Dios encarnado. Tú eres el Hijo de Dios. Entra en mi vida. Gobierna mi vida, Señor. Dirige mi vida. Llena mi vida de ti. Aleluya. Lléname con tu salvación. Señor, bendice a mis hermanos ahora y la gracia tuya sea abundante. Confírmales tu nombre y tu salvación. Que en esta Semana Santa no seamos como los saduceos, Señor, liberales, detrás de las cosas con un materialismo craso delante de ti, ni como los fariseos, extremistas, legalistas, religiosos, sin experiencia espiritual. Que nosotros busquemos más del espíritu que de la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Que busquemos una experiencia real contigo, relación y no religión, Señor. Aleluya. Dile: te amo, Señor. Gracias por abrir mis ojos, Señor, para verte a ti. Gloria, gloria, gloria. Dice que mientras Jesús caminaba montado en el burrito, la multitud decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. El Hijo de David, profetizado por los profetas. Los fariseos, los saduceos, decía: calla a esa gente. Decía: si ellos se callan, las piedras hablarán. Aleluya. Ustedes lo quieren callar, ustedes los religiosos lo quieren, pero si ellos se callaran, hoy testificarían las piedras que yo soy el Hijo de Dios. Gloria, 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 gloria. Te adoramos, Señor. Te damos gracias en este día y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.